Bueno, aquí vamos a ver cómo resolver un circuito RC por medio del método de mallas. Para la primera malla sabemos que el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje del capacitor 1. Igualmente sabemos que el voltaje de la resistencia, o el voltaje en sí, por la ley de Ohm, es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, cambiamos el voltaje de resistencia 1 por corriente 1 por la resistencia 1 y cambiamos lo que es el voltaje de capacitor 1 por el dominio de la frecuencia 1 sobre CS. Eso multiplicado por lo que es la corriente 1 menos la corriente 2. Después, para evitar problemas con lo que es el CS en el denominador, lo multiplicamos por toda la expresión y nos queda de la siguiente manera: BCS es igual a la I1 por la resistencia 1 por CS más I1 menos I2. Después de esto, simplificamos la 1i1 y nos queda de la siguiente manera. Despejamos la i1 y esto es lo que nos resulta. Continuamos con lo que es la segunda malla, donde el voltaje, en este caso ahora va a ser 0. Esto va a ser igual a lo que es el voltaje en el capacitor 1, el voltaje de resistencia 2 más el voltaje de capacitor 2. Cambiamos lo que es el voltaje de capacitor 2, capacitor 1 por voltaje 0, que es la salida. Y como mencionado anteriormente, el voltaje se cambia por corriente por resistencia. Y nuevamente cambiamos lo que es el voltaje del capacitor por el dominio de la frecuencia y nos queda. Nuevamente multiplicamos CS para eliminar ese denominador y simplificamos lo que es el término de... Ya teniendo esta ecuación, cambiamos lo que es la I1 que se obtuvo anteriormente y se resuelve. Después se simplifica lo que es una I2 y se sigue procediendo. Bueno, continuamos con las ecuaciones anteriores y es cuestión de simple álgebra, de ir resolviendo, simplificando. Bueno, aquí se tuvo que despejar lo que es el B0 para sacar lo que es la función de transferencia. En este caso veremos cómo resolver un circuito RC. Primero lo que tenemos que hacer es identificar cuáles serían nuestros nodos. Bin en el voltaje de entrada, B1 en el nodo del centro y el voltaje de salida, que es igual al voltaje del capacitor 2. Para esto hacemos el análisis de las corrientes, en el que vemos que la corriente 1 sería igual a la resistencia 1, lo cual tenemos aquí. La forma de calcular la corriente de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia sobre la misma resistencia. Así que el voltaje de la resistencia sabemos que es el voltaje de entrada menos el voltaje 1. Por lo que nos queda voltaje de entrada menos voltaje 1 sobre R. 1. Ahora pasamos a realizar la corriente 3, en el que vemos que es el mismo caso. La corriente 3 es igual a la resistencia 2. Así que la forma de calcular la corriente de una resistencia es voltaje de la resistencia sobre la resistencia y nos queda que es B1 menos B0. Una vez con esto, haciendo el análisis de nodos, vemos que la corriente que entra, que es la I1, es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Nos queda que la corriente 2 es igual a I1 menos I3. Así que teniendo ya la corriente 1 y la corriente 3, la sustituimos con estas mismas corrientes. Ya aquí hacemos una resta de fracciones con la ayuda de la carita feliz, en el cual los de abajo se multiplican y después se multiplica cruzado. Una vez con esto vemos que podemos factorizar de igual manera el voltaje 1, ya que lo tenemos en dos posiciones diferentes. Una vez factorizado nos quedaría por fin el final de la corriente 2. Para realizar el diagrama de bloques, lo que tenemos que hacer es utilizar tanto la corriente 3 como la corriente 2. Para este caso y para la mayoría ignoraremos por completo la corriente 1, ya que no nos estorbará en el circuito. Lo primero que hacemos es identificar en el diagrama nuestros nodos Bin, B0, voltaje 1 y B0. Con esto empezamos por el voltaje 0. Tenemos o sabemos que el voltaje del capacitor en el dominio de la frecuencia es igual a la corriente de S sobre la capacitancia por S. En este caso, haciendo el análisis del capacitor 2, nos quedaría que es I de S
sobre el capacitor, sobre la capacitancia 2 por S. Como no podemos poner ni corrientes ni voltajes en el diagrama de bloques, lo expresamos como 1 sobre C2 por S. También usaremos la corriente 3 en este caso. Vemos primeramente que tenemos el voltaje 1 menos el voltaje 0. Esto nos expresa que tenemos una retroalimentación en el que hacemos mucho caso a los signos, teniendo el voltaje 1 como positivo y el voltaje 0 como negativo. Ahora pasamos a resolver esta parte de aquí, en las que como no podemos poner voltajes, nos queda 1 sobre la resistencia 2. Por último, pasaremos a resolver el final de la corriente 2, en las que nos dice que, por ejemplo, la corriente 2 sabemos que es igual a la corriente, al voltaje del capacitor. Entonces, hacemos lo mismo. El voltaje del capacitor 1 es igual a la corriente de S sobre la capacitancia 1 por S. Como no podemos poner corrientes, ponemos 1 sobre S y nos pasamos a la fracción final, en la que empezamos por esta parte de aquí. Tenemos que el voltaje de entrada se resta con el voltaje 1. Eso nos genera una retroalimentación. Pero también vemos que ambos están multiplicando con resistencias. Eso lo que nos hace es tener una ganancia. Entonces, tenemos el voltaje 1 por R2 y el voltaje 1 por R2 positivo y el voltaje 1 por R1 más R2 en negativo, la que representaría esta retroalimentación de aquí. También tenemos el voltaje 1 con el voltaje 0. Así que es el voltaje 1 por R2, que es la ganancia, más el voltaje 0 por R1, la que también tenemos aquí una ganancia de R1. Y ya con esto tendríamos también que, quitando todo esto, nos quedaría todo 1 sobre R1 por R2, la que también anotamos en el diagrama de bloques. Para finalizar, realizaremos el diagrama de bloques en Simulink. Para esto nos ayudaremos de los siguientes bloques: In, Out, Gain, Sum y Transfer FCN, los cuales podemos encontrar en el apartado Common Used Block, excepto el bloque Transfer FCN, el cual sí tenemos que buscar. Con estos 4 bloques lo que haremos sería realizar el diagrama de escalera que ya tenemos. Una vez realizado, procederemos a guardar este diagrama en una carpeta con un nombre. Después de esto, copiaremos el siguiente código de MATLAB, en el cual hay que cambiar lo que está dentro del paréntesis lintmont por el nombre que le hayamos puesto al archivo de Simulink. Una vez que corramos este código, en el Command Windows nos dará la respuesta y nos graficará una gráfica de polos y ceros para saber si nuestro sistema es estable o inestable. También hemos realizado este proceso de manera analítica, en el cual podemos observar que tanto nuestros resultados de manera analítica como los resultados de Simulink son iguales, así que realizarlo de cualquiera de las diferentes maneras es correcto.